Bienvenidos una vez más a escuchar el mensaje de nuestro Señor Jesús, a escuchar su palabra, su bendita y hermosa palabra que nos trae cada día más aprendizaje a nuestras vidas y el propósito real de lo que es el Evangelio, que es alumbrar nuestra mente, que es iluminar nuestro corazón con su bendita palabra. Hoy vamos a leer Juan capítulo 3, versículos 17 y 18. Conocemos mucho el famoso versículo de Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Pero quiero hablarles un poco más abajo, versículos 17 y 18, para que las personas que nos escuchan, para que las personas que nos ven, puedan entender realmente el verdadero propósito de Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Cristo vino a hacer en la tierra? ¿Por qué necesitamos de Él? ¿Por qué necesitamos de su palabra, de su presencia en nuestras vidas, si queremos realmente estar en el reino de los cielos? Y dice la palabra de esta manera: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que cree en Él no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Qué hermoso es saber que a pesar de nuestras maldades, que a pesar de nuestros pecados, que a pesar de todas las iniquidades, la separación que tenemos de Dios, que por nuestra propia voluntad nos hemos alejado de Dios, Dios ha enviado a su Hijo, ha enviado a su unigénito, no para condenar al mundo, no para juzgar al mundo completamente, no para juzgarte, no para juzgarme, sino para salvarnos, sino para que entendamos que el amor de Dios es tan grande, que vino a librarte de toda condenación, que vino a librarte de todo pecado. Ese es el propósito del unigénito Hijo de Dios, ese es el propósito de Jesús. Ese es el propósito por el cual nosotros anunciamos su nombre, anunciamos su palabra cada mañana, cada día de nuestras vidas, para que puedan reconocer que Jesús vino a salvar tu alma. Por eso, hace mucho tiempo yo preguntaba y decía: ¿qué de malo tiene el Evangelio? ¿Qué de malo tiene la palabra de Dios si solo es palabra de vida, si solo es palabra de esperanza para ti? Palabra del Dios que creó los cielos, que creó la tierra. Palabra del Dios que te creó a ti, que me creó a mí. ¿Qué de malo tiene su palabra? Por eso es importante que entendamos nosotros que Jesús no vino a juzgar. Jesús vino a salvar. Jesús vino a salvar tu alma. Jesús vino a rescatarte de esos problemas, de esas necesidades, de esa angustia, de esa ansiedad que tienes, por la cual estás pasando. Pero también recordemos que cuando fallamos, tenemos en Él un abogado que nos defiende. Pero no para hacer las iniquidades que nosotros querramos, no para tampoco hacer las cosas que a mí me plazcan, porque pues igual tengo abogado delante del Padre. No es así. Nosotros, por amor a Él, porque Él nos amó primero a nosotros, deberíamos corresponder de tal manera, en obediencia a su palabra, en obediencia a lo que Él dice. Y se escucha bonito la palabra de Dios, cuando dice: bueno, Dios no me vino a juzgar, sino que me vino a salvar. No tengo por qué preocuparme, porque Dios lo que vino fue a salvar mi vida, a salvar mi alma. Recordemos el versículo siguiente. El versículo 18 dice: el que cree en Él no es condenado. Sabemos el propósito y entendemos que Cristo vino para salvar nuestras vidas, pero necesitamos creer en Él. Y creer en Él significa entregar nuestra vida en absoluta obediencia a su palabra, en rendirle solo pleitesía, honor y culto a Jesús. A entender que solamente Dios Padre, Dios Hijo,
son los únicos que merecen adoración, son los únicos que merecen alabanza. Ningún otro santo, ningún otro Dios merece la adoración que Él merece, que Él demanda. Que Él demanda de su pueblo, aquellos que dicen, yo creo en Dios, yo creo en Jesús, pero no le obedecen. No tiene correlación con lo que se dice. Entendemos el propósito, pero queda de parte de nosotros saber si creemos o no en Él. Porque la palabra del Señor dice, el que cree en Él no es condenado, pero empieza con los peros. El que no cree en Jesús, en que Jesús es el Hijo de Dios, en que solamente a través de Jesús es el camino que va hacia el Padre, el que no cree que Jesús es el camino, la verdad y la vida, el que no cree que Jesús vino por tu vida a salvarte, a amarte, a que estés en sus brazos, el que no cree y no le obedece a Él, sino que sigue con su propio pensamiento altivo, soberbio, en creer que con sus obras va a alcanzar el cielo. El que cree que con sus actitudes va a poder alcanzar la gloria. El que no se humilla delante de Dios, el que no se arrepiente de sus pecados y los confiesa delante del Padre en el nombre de Jesús, este ya es condenado. Porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y cuando tú crees en el nombre del unigénito Hijo de Dios, significa que le obedeces en todo lo que dice su palabra. Tu alabanza, tu adoración, tu oración solamente va dirigida a Jesús y al Padre, a nadie más. Tu vida cambia, tu vida se transforma, tu vida da un giro de 180 grados. Empiezas a entender tu propósito de vida, empiezas a entender por qué naciste, empiezas a entender por qué estás acá, empiezas a entender a dónde vas después de esta muerte corporal, entendiendo claramente que solo por medio de Cristo Jesús podemos tener perdón de pecados, que solo por medio de Cristo Jesús podemos tener nosotros salvación de nuestra alma. Por eso es importante que entendamos de verdad lo que significa amar a Dios, lo que significa entregarle mi vida a Dios. Yo no puedo decir que soy cristiano si yo no amo realmente a Dios. Y para yo saber que amo realmente a Dios, debo obedecer a cabalidad lo que dice su absoluta palabra. Cada error de mi vida, cada pecado de mi vida debe ser confrontado con la palabra de Dios. Debe ser entendido de lo que significa la palabra de Dios. Debe ser entendido lo que significa amar a Dios realmente, obedecerle realmente, meditar en su palabra de día y de noche, escudriñarla, estudiar su bendita palabra. Eso es creer en Jesús. Eso es creer en el unigénito Hijo de Dios. Así que nosotros deberíamos siempre analizar nuestra vida, pensar nuestra vida, que si estamos pasando por momentos de dificultad, por momentos de angustia, recuerda que tienes a un Dios que te ama, que envió a su unigénito Hijo para salvar tu vida, no para condenarla. Pero si crees en Él, porque si no crees en Él, serás condenado. Si que no crees en Él, no le obedeces, tu propósito en esta tierra no tiene sentido. Tu propósito en esta vida terrenal no tiene sentido. ¿De qué te vale, como dice el mundo, de qué te vale ganar al mundo si al final tu alma se perderá? ¿De qué te vale? ¿De qué te vale vivir 80 años en una paz, entre comillas, pero realmente cuando mueras no sabes a dónde ir? En vez de asegurar tu vida en las cosas del cielo. Creer en Jesús
Es lo más maravilloso que te puede suceder. Creer en su palabra es lo mejor que puedes hacer. Que Dios te bendiga.